pasado viernes vimos cómo el juez Amaury Martínez decidía en esa audiencia, en esa audiencia preliminar que se enviaría a Jean Alain Rodríguez junto con otros imputados del caso Medusa a juicio de fondo. Esto era una decisión que el juez tomó luego de evaluar tanto el testimonio de parte de los diferentes implicados, del Ministerio Público, así como la evaluación de las pruebas. Lo comentábamos el pasado viernes y es por eso que tenemos en el día de hoy y también para abordar otros casos al abogado Pancho Álvarez. Pancho Álvarez siempre nos acompaña para explicarnos en detalle qué es lo que ocurre con estos procesos y en este caso cuáles serían los próximos pasos. Así que saludos, Pancho, muchas gracias por estar aquí en el día. Bienvenido una vez más. Gracias, Indira, Germán, a los amigos y amigas televidentes. Y qué bueno que este programa le da seguimiento a estos casos. Porque nos duele. Porque Pancho, nos duele. Nos compete a todos. Nos compete a todos. Definitivamente nos afectan a todos. Afecta. Y se trata de casos de criminalidad organizada. Es bueno pararnos ahí un momentico porque no se trata de un caso ordinario. Cuando se habla de criminalidad organizada es cuando dos o más personas se reúnen, no para cometer un atraco, un banco y punto, no, eso es un crimen puntual, ¿no? Criminalidad organizada es cuando dos o más personas se reúnen para delinquir de manera consuetudinaria, creando una estructura de protección para evitar obviamente ser sometido a los tribunales, creando un esquema donde obviamente pueden realizar no un crimen, un delito, sino delitos continuos. Entonces, estos casos de corrupción administrativa son catalogados por el Ministerio Público de Criminalidad Organizada porque tienen una estructura. Y con estos acuerdos que se han suscrito se ha podido descubrir esa estructura. Y dicho sea entre paréntesis, Pancho, ¿acaso, Kenia, por favor, tráigale el café de una vez a Pancho Álvarez? Gracias. Para que no se le caliente. Eddie me enseñó eso, que hay que darle su cafecito calientito a Pancho aquí. ¿Acaso no sería lo contrario del atenuante, un agravante que se haga desde posiciones de poder, desde posiciones así, con una jerarquía como en este caso? ¿No debería ser peor que cuando se asocian unos tigres en el barrio y van a hacer varios atracos y vamos a hacer esto? Pero mira, la asociación de malhechores en este caso, ¿o acaso no hay esa figura? Claro que sí. No solamente la asociación de malhechores, sino una específica para funcionarios públicos, que se llama coalición de funcionarios. Desde el momento en que dos o más funcionarios se coaligan para violar la ley, no importa de qué manera, se configura ese tipo penal de coalición de funcionarios, que es sancionado penalmente. No lo recordaba, no sabía bien, pero qué bueno que me lo explica. Y aquí pues lo importante es cómo combatir la criminalidad organizada. Bueno, todos los que somos amantes del cine, ¿no? Y hemos visto películas sobre las mafias. Uno se da cuenta, la mafia en Estados Unidos, por ejemplo, era criminalidad organizada, porque creaban una estructura dentro de su organización criminal, pero además esa estructura estaba protegida por congresistas, por policías, por jueces. O sea, por eso la criminalidad organizada merece pues un tratamiento diferente a los crímenes ordinarios, porque son mucho más peligrosos, porque, repito, sustituyen prácticamente a las autoridades cuando llegan a un estado de avanzada sin que se les ponga límite. Por ese alcance que tienen, que tendrían. Y la ventaja de estos acuerdos que se han suscrito, bueno, que ha habido mucho escarceo, mucha protesta con respecto a esos acuerdos. ¿Protesta de dónde? De la defensa de los imputados. Pero claro, porque esos que están llegando a esos acuerdos, como ustedes muy bien lo han descrito en este mismo programa hace un ratico, pues de alguna manera no solamente se comprometen a devolver dinero, sino a testificar. Y oigan bien, cuando se quisieron homologar estos acuerdos, la defensa de algunos imputados quisieron intervenir en la audiencia de homologación. Así que pueden intervenir o no. Bueno, el juez rechazó su intervención porque el acuerdo no es con ellos, sino con otras personas. Y se les rechazó su participación en esa audiencia de homologación. Porque también querían, mira, no me negocio con aquello. Participar para evitar que esos acuerdos sean homologados. Parte de las denuncias
que hacían o de las declaraciones que daban a la prensa esta gente de la defensa de los diferentes imputados, por ejemplo, en el caso Calamar, el juez no nos dejó participar en esa audiencia. Y uno desde fuera podría decir, bueno, pero el juez entonces está faltando porque no está dejando que esa gente también participe para ver qué pasa. Lo que pasa es que el acuerdo no era con esas personas, sino con otras. Okay. Quienes tenían que participar en esa audiencia de homologación eran aquellas personas que estaban acordando con el Ministerio Público, porque lo que se iba a discutir era ese acuerdo en particular. Ahora, ojo, yo quiero llamar la atención sobre algo, porque han dicho, no, lo que pasa es que esos acuerdos no son válidos. Miren, ya eso no es tan relevante, porque esas personas que acordaron con el Ministerio Público, se homologuen o no se homologuen los acuerdos. Ya dieron informaciones fundamentales. Ya dieron informaciones y ya están colocadas en la lista de testigos. Y van a ir a declarar con homologación o sin homologación. Porque lo que están tratando, torpedeando la homologación, lo que están tratando de evitar es la declaración en audiencia de fondo de esas personas. Aunque vamos adelante, lo que vamos a centrarnos en el caso Medusa, porque es el último. Pero en el caso Calamar, ¿quiere decir que Mimilo tendrá que ir a testificar contra Donald Guerrero? Claro que sí, ese es uno de los compromisos que están en el acuerdo, que por cierto, buen trabajo el de ustedes describiendo lo que subió el viernes pasado apenas la Procuraduría General de la República en su página web. Ahí están todos los acuerdos de 9 casos. De 9 casos. Persona Todo por el que persona, quiera, caso por caso. Caso por caso. Cualquier persona que tenga interés en conocer los hechos, que cómo se describe, qué se describe en esos acuerdos, pueden ahí pues obtener esa información. Y es inédito. Yo te escuchaba, yo estaba fuera del país, pero siguiendo siempre el día desde fuera, no Muy importa. bien, te lo Y agradecemos. te escuché, Germán, hablando de lo incómodo que tú te sentías, porque personas que habían admitido un crimen resultaran favorecidos con un criterio de oportunidad y no fueran a prisión. Sí, deberían ir, pienso eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo siento Deberían estar ahí en el expediente. Está bien con una pena, si al otro le va a meter 8 años, 10 años, a Mimilo que está devolviendo 715 millones, pues no le métele un año menos, 2 años menos, pero debería estar ahí. ¿Y estar si después ahí. no habla? Pero déjame decirte. Eso es lo que yo creo. Pero déjame decirte, yo siento esa misma incomodidad. Claro. Pero ¿qué pasa? En el Código Procesal Penal hay una serie de herramientas que el Código pone en manos del Ministerio Público para tratar de combatir la criminalidad. Entre esas herramientas están todos esos acuerdos, el criterio de oportunidad, pero nosotros estamos de acuerdo el penal con el criterio abreviado, Pancho, el acuerdo pleno. Pancho, pero estamos de acuerdo en el método. ¿Por qué? Porque permite agilizar, permite llegar al fondo, al peje gordo, pero... Permite llegar a la cabeza. A la cabeza, sí. Que de otra manera tal vez no se pueda llegar. Es probable. Entonces aquí yo siempre utilizo esta frase. Es cuestión de elegir cuál es el mal menor. Bueno. O sea, es un mal como quiera. Sí. Decirle a una persona que admitió y confesó un crimen que no va a ir a prisión es un mal. Claro. Pero es el mal menor en comparación a mantener intacta esa estructura de criminalidad organizada que va a seguir haciéndole daño al país. O sea que por eso yo, en esa entrevista que me hizo Loida Peña, pues declaré que estaba de acuerdo con las negociaciones que había hecho el Ministerio Público con esta persona para llegar a estos criterios de oportunidad, a estos penales abreviados que fueron ahora ya validados por el juez Amaury Marco Martínez Abreu, que merece que se le llame con sus 2 apellidos y sus 2 nombres, porque ha hecho un trabajo excelente. La única crítica que yo le retengo al magistrado Amaury Martínez es su permisividad en el uso del tiempo. ¿Cómo así? Bueno, que la defensa de los imputados y el Ministerio Público también, todos los actores tenían carta blanca para hablar todo el tiempo que quisieran. Y eso los jueces en República Dominicana van a tener que en algún momento comenzar a controlarlo, porque hay un tope de tiempo en el cual se puede obtener una sentencia condenatoria. Y quien administran los tiempos de los procesos judiciales son los jueces. Cuando ya se abren las audiencias, quien determina qué tiempo tú vas a hablar o no, es un juez, no es un fiscal, ni es un abogado de la defensa. Yo no puedo decir, yo necesito que me den 10 horas, el juez puede decir perfectamente, no, yo le voy a dar a usted 1 hora. Y dentro de esa hora usted tiene que presentar... Un tiempo razonable y punto. Pero aquí, bueno, el magistrado sencillamente dio carta blanca para que todo el que quisiera hablar, hablara todo el tiempo que quisiera, a pesar de que, como ustedes saben, hay un plazo de 4 años. Plazo fatal. Del cual van a quedar, para el caso Medusa,
¿Cuánto tiempo queda para el Van a primer quedar juicio? 10 meses Y para en- conseguir una sentencia de fondo. Cuando la audiencia preliminar, que no se aboca al conocimiento del fondo, duró 2 años. ¿Y qué? Bueno, ok, vamos a organizar. Quedarían 10 meses. ¿Cuál sería el proceso de ahora en adelante? ¿Qué es lo que se espera que pase y en qué tiempo normal debería de agotarse eso? Bueno, lo primero es que el juez Amaury Martínez no tiene todavía su sentencia definitiva en términos de la sentencia por escrito, ¿no? Él motivó su decisión, pues se leyó su parte dispositiva, pero fijó para el 5 de agosto la lectura de la sentencia completa, ya por escrito. A partir de ahí, pues se va a apoderar a un tribunal colegiado. Ajá. Ese tribunal colegiado, cuando sea apoderado, tiene 48 horas, oigan bien, como el Código Procesal maneja los tiempos, 48 horas, un tiempo de horas. ¿Para qué? Para fijar audiencia. Y esa audiencia tiene que fijarla entre los 15 y los 45 días siguientes a su apoderamiento. Fíjense cómo el código es tan preciso con los tiempos, ¿no? Claro, Y si lo cuando- deja a la libre, Y cuando se celebre esa primera audiencia, vendrán de nuevo los incidentes. A pesar de que el magistrado Amaury Martínez barrió con todos los incidentes prácticamente que se sometieron. esos elementos que ellos pedían, que incluyan esto, que dejen aquello de lado y tal, todas esas peticiones se vuelven a tratar en el... Todos los incidentes ya conocidos y fallados Se vuelven a no tra- se pueden volver a tratar. Ah, bueno. No, ya eso se pasó, me No, imagino y yo. de hecho, cualquier incidente que se pueda plantear tiene que ser sobre hechos nuevos. Nuevos, ok. No sobre lo que ya se decidió. Pero, obviamente, no hay ninguna duda, todo el mundo lo sabe, la defensa de la mayoría de los imputados está jugando al tiempo. Sí. A que dentro de 10 meses, dentro Ya, de un año, haya que decir, vete. diga, ya pasaron 4 años desde la medida de coerción y no se ha obtenido todavía sentencia al fondo, en consecuencia se extingue la acción penal. Claro, ese plazo de 4 años no es un plazo matemático. Si ha habido dilaciones por parte de las defensas de los imputados, retrasa. el plazo Se se suma puede ese ampliar. Ah, se amplía. Sí, se puede ampliar. Claro, me deben estar escuchando la defensa de los imputados, van a decir, eso no es así, el plazo es matemático, pero ya ha habido decisiones de la Suprema Corte de Justicia en ese sentido. Hay precedentes. Sí, no es pues un plazo matemático. En otras palabras, si ha habido dilaciones provocadas por la defensa con la finalidad de alargar el proceso inútilmente, pues ese tiempo no se va a contar dentro de los 4 años. Pero ahora bien, pensando en ese tiempo de los 10 meses que quedarían, ¿correría el riesgo este caso de caerse? ¿Se podría pensar? Porque, ¿y si en esos 10 meses no se llega a una conclusión o, qué sé yo, se retrasa de Si alguna no- manera u sí, otra? déjeme decirle, pero tenemos ahí el caso, para que nos lo recuerde todo el tiempo y no podamos dormir tranquilos en la noche, el caso de los tucanos. Ajá. ¿Qué pasó? Se extinguió la acción penal. Bueno, y se está discutiendo todavía si esa extinción es correcta o no, pero ya fue declarado extinguida la acción penal por un tribunal. Entonces, ese es el riesgo que se corre. Y aquí yo quiero rescatar una propuesta de participación ciudadana, que cuando la hizo hubo un revuelo, y yo la quiero rescatar de nuevo. Hace unos meses, Participación Ciudadana envió una carta al Consejo Nacional, al Consejo del Poder Judicial, el órgano de gobierno administrativo del Poder Judicial, que es el Consejo. ¿Y qué le pedía Participación Ciudadana? Que esos tribunales que están a cargo de estos casos de corrupción no se le pase más trabajo Sí, para que tengan y que se holgura, creen las tengan condiciones tiempo. administrativas para que puedan concentrarse en conocer y decidir estos casos. Algunas personas decían, es que el Consejo no puede intervenir en la labor de los jueces. No, yo estoy hablando de funciones administrativas, no en el conocimiento del caso, sino en los tiempos que debe conocer. Las facilidades, el espacio para que no tenga otros casos. Y ¿no? ya hay antecedentes al respecto. En el caso Van Inter, que era un caso también, bueno, ya en la distancia casi nadie lo recuerda, pero fue un caso complejo, con muchísimos aspectos, pues el Poder Judicial organizó, inclusive remozó la sala de audiencia para conocer el caso Van Inter. Le puso cámaras para grabar todo lo que allí ocurriera, porque el caso lo ameritaba. Entonces, lo que estamos pidiendo ahora de Participación Ciudadana es que para estos casos de corrupción, el Consejo del Poder Judicial cree las condiciones para que no le lleguen nuevos casos
a los tribunales que están apoderados de estos casos de corrupción y que se puedan decidir dentro del tiempo que queda, dentro de esos 10 meses. Porque si el tribunal colegiado que resulte apoderado del caso Medusa, por ejemplo, decide que va a trabajar todos los días, como en Estados Unidos, puede lograr, o 3 días a la semana, puede hacerse dentro del tiempo que queda. Pero sin ese ningún sería el problema. único proceso que lleva ese tribunal. Entonces, eso depende de la parte administrativa. ¿Por qué? No de la parte administrativa, porque si tú le das a este juez que tiene, a este tribunal colegiado de 3 miembros que tiene que conocer un caso muy complejo, donde va a escuchar 300 testigos, por ejemplo, y tú le dices que va a tener múltiples otros casos para ser conocidos simultáneamente, pues obviamente no va a haber justicia. Va a estar agobiado. Entonces le toca al Consejo del Poder Judicial decir, bueno, a esos tribunales que tienen esos casos, no se les pasen más casos hasta que no terminen con ellos. En Estados Unidos, ¿qué ocurre? El caso de Donald Trump. ¿Cuántos cargos eran? 30 y tantos cargos. Pues el tribunal decidió fijar una fecha para la audiencia y una vez fijada esa fecha, conocer el caso Pero ya rápido ininterrumpidamente hasta que se terminara. Y así pasa con todos los casos en Estados Unidos. Pero aquí no. Aquí debería verse ese ejemplo y seguir ese trayecto que es mucho más confiable Pancho, para hacer justicia. volvamos al tema del criterio de oportunidad. Precisamente en el caso Medusa ha habido acuerdos con delación premiada, ya van, con gente clave dentro de la Procuraduría como Cano Sacco. ¿Qué va a pasar? Esa gente en algún momento pueden ser llamados nuevamente, venga. Cano Sacco es el testigo número 1. Y tiene que estar aquí en la audiencia. Y bueno, O por- ahí lo va a puede haber hacer algo, por algo Zoom. interesante, porque tal vez el Ministerio Público, yo no sé, a mí me atribuyen unas influencias que yo no tengo. Bueno, yo, por el conocimiento. yo me imagino que pues el Ministerio Público, que tiene como testigo número 1 a Cano Sacco, Ajá. debe tener una estrategia de, primero, pedir que se le escuche a la distancia, de manera telemática. Eso ha ocurrido ya en otros casos, donde hay una persona en Nueva York que no se puede trasladar y entonces se le interroga a ese testigo, así como ¿En lo cuál hacemos. otro caso ha pasado eso? Yo no recuerdo. Ha habido varios casos, No de tanta no de relevancia y relevancia. por eso no ha Ajá. salido en la prensa, pero ha habido casos ya Sí. antecedentes donde se han interrogado a testigos por la vía telemática, o sea que eso es posible hacerlo. Claro, la defensa de los imputados se van a negar a morir y probablemente tal vez un tribunal decida ser conservador y decir, no, hay que traerlo. Pues yo me imagino que el Ministerio Público debe tener arreglado ya la ese forma. tema para que él se traslade a República Dominicana y pueda pues, atestiguar en este caso. Y si él no quiere venir y quiere hacerlo por virtual, que él dice, no, yo no voy para allá, yo lo hago, pero desde donde yo estoy en Sí. España. Se pone a que el Ministerio Público pudiera iniciar un proceso contra De él extradición. Sí. y comience con un proceso de extradición. Porque Pero- ese es el tema. Yo me imagino que hay un acuerdo con Cano Sacco, así como lo hay con muchísimas otras personas. Eso complicaría porque si y hay ese tiempo acuerdo li- debe implicar, si es necesario que tú te traslades, debe trasladarte, imagino yo. Ahora, ¿cuál es el problema en que esas personas testifiquen? Que va a tener la oportunidad la defensa de los imputados de contrainterrogar a esas personas para tratar de demostrar que su testimonio no es correcto. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo piensa Francisco Álvarez Valdés, nuestro querido Pancho Álvarez, que Que por cierto, qué bueno, Germán, que me menciona como Álvarez Valdés, sí, porque cuando ustedes ven el acuerdo con Mimilo Jiménez, claro, por eso, aparece Francisco Álvarez, pero ese Sí. no soy yo. ese no eres tú. Bueno, Pero vamos valga a la aclarar eso aclaración. también, que es Sí. importante. Y nosotros lo tenemos claro, pero bueno. Sí, Hay pero la que- gente hay es gente bueno se que lo quiere sepa. No, pero hay gente que se confunde y otros que se quieren confundir. Pancho, la negociación, o más bien la negación para devolverle bienes al caso de Jean Alain, que quería que le devolvieran un yate y unos terrenos en casa de campo. Él pidió que se le devolviera todo, Todo. y el tribunal concedió. ¿Cómo fue la cosa? El tribunal concedió, el magistrado Mario Martínez concedió que con respecto al apartamento, creo que donde vive, Sí. que El 301. fue adquirido con anterioridad a su función pública, al ejercicio de la función pública por parte Ese de se le Jean deja. Alain. Ese se le quitan las oposiciones que tenía. Porque, ojo, si él resulta condenado a pagar una indemnización al Estado Dominicano, él responde Con todos los bienes que con tenga. todos los bienes que tenga, no importa que lo haya adquirido antes de la función pública o después de la función pública. Ah, Si usted es condenado a pagar una indemnización, no solamente al Estado, en materia civil, a cualquier persona,
responde con todos sus bienes. Para que la gente tenga una idea, ¿hay alguna, digamos, valoración de esos bienes? Por ejemplo, yo sé que hay un yate, no sé cuánto vale. Hay un Carpe diem se llama el barco. Carpe diem. Sí. Vivir la vida. Mira, entonces... Hay propiedades Vivir ahora. vacacionales también. Hay de ajá, todo en un casa poco. de campo. En casa de campo. Ajá. Hay una hay serie, villa en casa de campo. hay una serie de activos que siguen congelados. Lo único que se liberó de las medidas cautelares es el apartamento donde él vive. Pero es verdad que era un muchacho de muy buena familia porque tenía muchas cosas. Pancho, Miren, ¿cómo probar esto? Jean Alain Rodríguez inició su vida profesional donde yo inicié la mía, en la oficina Rosenbeck en Heredia Bonetti, que es una de las oficinas más prestigiosas de este país. Ahí fue donde yo pasé mis primeros 5 años de mi ejercicio profesional y años después, porque obviamente Jean Alain Rodríguez y yo pertenecemos a generaciones diferentes, años después él también inició su vida profesional en esa misma firma de abogados. Como diría un chismoso, pero tiene más que tú. Bueno, Pancho, eso no es lo que importa, ¿verdad que sí? Yo quiero decir que hay bienes que quizás a la gente le va bien y puede negociar mejor que otros. En este caso, él no ha podido probar o el Ministerio Público entiende que esos bienes fueron adquiridos de manera ilícita, por eso los retiene. El Ministerio Público obviamente lo primero que trata de inmovilizar todos los activos para examinar si fueron obtenidos con dinero ilícito, porque entonces procede la incautación. Okay. Pero bueno, eso es un tema que se va a aprobar en la audiencia de fondo. Porque recuérdense que la audiencia preliminar, que duró 2 años, es increíble, 2 años, no determina si una persona es culpable o inocente, sino si el caso tiene la suficiente seriedad para ameritar un juicio de fondo. Sí. Por ejemplo, en la audiencia preliminar no se escuchan testigos. Ustedes no vieron ningún testigo pasando no, por la solo los imputados. Ahora va a ser más lento. Pero ahora van a declarar los testigos. Y yo me imagino que el Ministerio Público debe tener una estrategia, porque son muchísimos testigos, centenares de testigos. Pero, por ejemplo, para probar que el señor Moya, que fue contratado por la Procuraduría para dar unos cursos, y se supone que se la dio ese curso a una serie de personas, hay como 20 o 30 testigos que van a ir al tribunal a decir, yo figuro como que recibí el curso, pero a mí no se me dio el curso. Y ya. Entonces, solamente eso. Porque, ese es el único hecho. ¿Por qué no se necesitan 30 testigos para probar eso? Con 2 o 3 testigos es suficiente. Pero bueno, el Ministerio Público quiso sobreprobar en este caso. Y por eso incluyó a todos aquellos que le dijeron, yo no participé en esos cursos. Hay algo también que decidió el juez el viernes pasado y es sobre algunos tipos penales con relación a Jean Alain Rodríguez. Por ejemplo, él dice, falsedad de escritura, uso de documentos falsos y autor ilícito de daños o alteración de datos, ciberdelitos, no se le configuran al acusado. ¿Cómo se explica esto, que le excluyan de esos tipos penales? Porque una de las tareas del juez de la audiencia preliminar, que es una audiencia para una revisión de la acusación. Esa es la audiencia preliminar. Entonces se supone que si usted está siendo acusado de este tipo penal, tiene que haber hechos descritos que se configuren en ese tipo penal y tiene que haber pruebas, algunas pruebas. No se van a evaluar las pruebas, pero ahí están, se exhiben para fines de que después en un juicio de fondo se puedan examinar. Y ciertamente hubo un par de tipos penales que le fueron eliminados a Jean Alain Rodríguez, pero los principales fueron admitidos. Y por eso yo creo que el Ministerio Público pasó con la prueba de su acusación. Porque eso era lo más grueso. Por ejemplo, lo que es lavado de activos, lo que es coalición de funcionarios, soborno, estafa, soborno, todo eso está admitido ya para juicio de fondo. Y la verdad que, repito, le fue muy bien al Ministerio Público con esa decisión del juez Amaury Martínez. Hubo una comunicado, una nota de prensa que se envió a los medios tratando, pienso yo, de sorprender de parte de la defensa de Jean Alain. Dice Grupo de Defensa, abogado de Jean Alain, que dice, juez determina todos los bienes de Jean Alain fueron adquiridos de manera lícita. Mira, yo eso? no debería darle consejo a los periodistas porque sería una frescura de mi parte. No, pero tú eres hijo de, déjame decirle que Francisco Álvarez Valdés, de Pancho Álvarez, que está ahí, era hijo de Francisco Álvarez Castellano, que fue nuestro corrector. Mucha honra. Sí, una figura importante del periodismo en la República Dominicana. Por eso yo me da mucho plurito decir que voy a dar un consejo a los periodistas, pero miren, mi experiencia en el caso Van Inter, cada vez que terminaba una audiencia salían los abogados de los imputados diciendo, la acusación se cayó, fue barrida.
Entonces, ¿qué hicimos nosotros del lado del Banco Central de la República Dominicana? ¿Qué hicieron? No podíamos dejar que se contaminara la opinión pública de esa manera. Entonces fuimos a la opinión pública también a exponer nuestros Como tenía que argumentos. ser. Eso es lo que ha hecho la Procuraduría General de la República ahora. Están cuestionando los acuerdos. Vamos a subirlo todo a la página nuestra en la web para que el que quiera se sirva a sus anchas, ¿no? Sí. Pero es importante saber que de los casos de corrupción ya hay 3 en audiencia de fondo que van a estar corriendo simultáneamente. Estoy hablando de Antipulpo, que ya se está conociendo en fondo. Ajá. Estamos hablando y ahí sobra tiempo. de El Coral, Coral, que está conociéndose el fondo, y ahora Medusa, que entra a conocerse el fondo. Va a quedar el caso más grande de todos, Calamar, el más grueso, donde están imputadas las personas con mayor influencia, más poder. que es el caso Calamar. Y yo anticipo que toda esta guerra de información, contrainformación, desinformación, va a continuar. Y por eso decía, los periodistas deberían, cuando reciban una información, tener mucho cuidado, porque va a haber gente tratando de suministrar información contaminada y información que no se corresponde con la verdad. Entonces, los periodistas tienen que hacer lo que siempre hacen. Te lo digo porque que es corroborar la estaba información. en la casa de una querida amiga, fuimos a visitarle y decía, pero viste que ya dicen que todos los bienes Jean Alain fueron, que el juez dijo eso, digo yo. El juez dijo eso. Y lo que yo el lo juez- leí también, pero el juez... Lo que el estaba juez dijo citando el eso. juez era el escrito de la defensa. Exacto. Lo que la defensa estaba proponiendo, no lo que el juez pensaba. Por eso yo digo que hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, a mí se me quiso involucrar en que yo tenía un control, y yo estoy hablando como abogado, Sí. de todos esos casos, de todos esos acuerdos que había hecho el Ministerio Público. ¿Cuál ha sido el rol mediante de la Pancho compañía, Álvarez? decía. Y que la firma en la que yo trabajo, que es Hedrick, Rizik, Álvarez y Fernández, todo el mundo la resume como Hedrick, pues había participado en esos procesos. Y yo tuve que salir a aclarar que la firma en la que yo trabajo, y yo de manera particular, no he participado en uno solo de los acuerdos. Ni de un lado ni del otro. Ni de ningún lado. Y por eso el Ministerio Público, cuando dio a conocer su nota de prensa, su comunicado de reacción a esto, dijo que había llegado a acuerdos con 52 oficinas de abogados, entre las que no estaba Hedrick. ¿Y usted considera que esto es parte de una especie de campaña que tienen Bueno, estas defensas para...? eso se debió, Indira, a que días antes yo había dado unas declaraciones apoyando que el Ministerio Público utilizara esa herramienta de los acuerdos para poder avanzar sus casos. Y eso salió en primera plana recuerdo. del periódico Hoy. Con la firma de Loida Peña. Exacto. Sí, lo recuerdo. Veterana. Y días después vino todo este ataque donde no solamente tratan de desacreditar a la Procuraduría, sino también a mí. Y algunas personas me dicen, ¿y tú no vas a demandar por difamación e injuria? Digo yo, no, porque yo soy un firme creyente en la libertad de expresión y en la libertad de prensa. Como hijo de periodista, yo jamás se me ocurriría, no importa que se lo merezca, someter a un periodista por difamación e injuria. No, las cosas se colocan en su lugar, en su oportunidad. Me parece bien, me Y parece. yo creo que, y las veces que he recibido amigos periodistas que han venido a contratarme para lanzar una querella por difamación e injuria contra alguien, todas las veces, el 100% de las veces le he recomendado no hacerlo. Porque los periodistas no deben, ¿cómo es que se dice? Afilar cuchillo contra su propia garganta. Sí. Entonces, ir allanando ese camino de ir querellándose contra periodistas no es correcto. ¿Sabe qué Con dijo, relación, qué decía, bueno, disculpa, que decía otro maestro del periodismo, igual que tu papá, el doctor Rafael Molina Morillo, cuando hablaba de libertad de expresión y de los peligros que hay de coartar la libertad de expresión, no importa de quién sea, él refería a esto. El primer caníbal comenzó comiéndose las uñas. El caníbal comenzó comiéndose sus propias uñas, después se comió los dedos y después terminó comiéndose a otros. Entonces por eso yo soy de lo que he abogado, porque no se debe despenalizar la difamación y la injuria. Despenalizar. No, si usted difamó, usted debe responder con su patrimonio. Exacto.
pero no con cárcel, porque eso es un arma de doble filo. Sí, sí. Y eso después se utiliza Sí. contra periodistas serios, o sea, y hay que tratar de evitarlo. En relación a este caso, por ejemplo, el de Calamar, vemos que además de señalamientos a abogados, a medios de comunicación, incluso a la propia procuradora Miriam Germán Brito, también está esta especie de lobby a nivel internacional. Lo vimos hace pocos días, un legislador de Estados Unidos diciendo que lo que está pasando aquí en República Dominicana, que cómo va a ser que se cometan esos abusos. ¿Cómo se explica esto? O por lo que yo señalé anteriormente, de que de todos los casos de corrupción, el más grueso y el más de más relevancia es el de Calamar por las personas que están involucradas. Y esta no es la primera ocasión donde un legislador norteamericano se pronuncia. Cuando el señor Donald Guerrero estaba en prisión preventiva, pues a través del lobby también, que es una figura aceptada en Estados Unidos, se logró obtener una declaración de un senador norteamericano hace un año de Connie eso, Mack, recuerdo. cuando Republicano. el señor Guerrero estaba en prisión preventiva, criticando la prisión preventiva. Oye, qué curiosidad, ¿no? O sea, y ahora ocurre que ya el señor Guerrero no está en prisión preventiva, pero se acerca la audiencia de fondo contra él, todavía no está en la fase preliminar, pero viene por ahí, y de repente hay otro senador norteamericano que está También republicano. criticando que las acciones del Ministerio Público son solamente contra los partidos de oposición. ¿Y qué tiene que No está ver? diciendo que son inocentes. Ah, no. No, el legislador no está diciendo esos son inocentes, Que solo a los- sino que está focalizado en la corrupción, en los funcionarios que pertenecieron a lo que Pero es pertenecen a la oposición. evidente, Pancho, que hay como una intención de desmeritar todo el proceso de lucha contra la corrupción. Hay todos los cañones contra Miriam Germán, Pero contra Jenny. no Yo- solamente eso, disculpa Pancho, también yo agregaría a lo que comenta Germán, ¿qué tanto peso tendría que un legislador en otro país, en Estados Unidos diga, no voy de acuerdo con cómo lleva el Ministerio Público de República Dominicana un caso que compete a República Dominicana? Ujú. Como que qué tanta incidencia tendría. Todo tiene incidencia. Porque al fin de cuentas, porque ustedes creen que cuando salen de las audiencias, los abogados comienzan a Hablar. tratar de enviar mensajes a la opinión pública porque están tratando de condicionar a los jueces. Yo nunca me voy a olvidar, cito de nuevo el caso Van Inter porque fue un ejemplo en este tipo de situación, que uno de los principales imputados tenía a uno de los principales abogados de la República Dominicana como su defensa, que tenía un programa y tiene todos los Vincho domingos. Castillo. Todos los La domingos. respuesta. ¿Y qué ocurrió? Que la respuesta se convirtió en el podium de defensa de Ramón Báez Figueroa. Sí. Y nosotros, abogados del Banco Central, le dijimos al Banco Central, hay que salir a la opinión pública porque está tratando de condicionar la opinión de la opinión pública y termina condicionando la opinión de los jueces. Y Banco Central fue renuente a ir a la opinión pública porque el Banco Central no tiene ese perfil de estar en dimes y diretes en la opinión pública, pero al final pues el Banco Central nos dio autorización. ¿Y qué hicimos? Un programa de televisión, se contrató a Carmen Inver Brugal y teníamos un programa de televisión, venía la respuesta los domingos y el martes siguiente venía la versión nuestra de lo que había ocurrido. Entonces, no debería ser así porque comienzan a decir la opinión pública no es la que decide, sino los jueces, pero es que los jueces se dejan condicionar si uno se queda tranquilo sin hacer nada, y por eso se utilizan esas formas de ir a Estados Unidos, contratar a alguien, a un lobista, que va a ir donde un senador le va a decir, mire, hay estos casos de corrupción en República Dominicana, ahora que se va a nombrar un embajador allá, Sí. pero estos casos solamente tienen que ver con políticos que pertenecen ahora a la oposición, pero no hay de... ¿Quién cobra gobierno ahí? actual. Tengo esa duda. ¿Quién cobra? El yo, lobista. yo dudo que el legislador cobre, no. Él Él dará su opinión. Y él va a dar su opinión de yo te- gratis. yo no te- sé, yo no te voy a sé. explicar. No creo que ellas sean igual que ¿Cómo aquí. eso funciona? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo eso funciona? Interesante. Es que el lobista es el que cobra. ¿A quién le cobra? O sea, paga a alguien de aquí. Claro, Tiene que uno de ser. los imputados, Un tutumpote. uno no, de lo que está afectado. Claro. De lo que está afectado. Esto es una herramienta de defensa de ellos. Legítima o no legítima, es una herramienta Aquí es de defensa. ilegítima, pero allá es legítima. Allá es legítima, contratan a un Y lobista no sé, allá. perdóname, pero que tengo la curiosidad que tengo, tú sabes que el periodista, eso es lo Claro. que, eso es la razón de uno. No tiene que justificar en Estados Unidos, o sea, el que va a pagar ese lobismo, ¿no?
No tiene que decir de dónde salen esos cuartos. Tiene que declarar De dónde, ajá. quién es el su origen. cliente, y cómo le está pagando. Ajá. Al lobista, pero no al funcionario público, que ese trabajo que hace el lobista permite que haga una declaración que tiene una repercusión en República Dominicana. Ok. Entonces ahora tú dirás, ¿y cómo se beneficia ese legislador Ajá. norteamericano? Porque va el lobista y le dice, mira, haz una declaración de esta manera. Porque obviamente esos legisladores están en campaña para su reelección continuamente y reciben fondos a través del sistema electoral norteamericano. Sí. Y por ahí, obviamente, Se canalizan Ah, colaboraciones de esta Una naturaleza. relación ganar-ganar. Pensando en la reelección. Pero claro que sí. No hay inocencia ahí. No, es inducido a dar una declaración, que ese legislador puede decir que cree en eso o no, Sí. pero obviamente algún tipo de beneficio marginal Claro. tiene cuando hay campaña electoral. Claro. Pancho, en el caso, no quisiera que termináramos la conversación sin hablar, por ejemplo, de Antipulpo y Coral. ¿Qué es lo que se espera en cuanto a estos dos casos que están ya en juicio de fondo? ¿A qué nivel están? Conociéndose las pruebas. En el Antipulpo, bueno, ya vimos qué ocurrió. La declaración que dio el señor José El de presupuesto, José Rijo José Prespocio. Rijo Prespocio. José Rijo. Exacto. Que entre julio y agosto pagaron 20.000 millones de pesos. 21.000 millones de del pesos PIB. se pagaron en la etapa de transición. Miren, hay una figura en derecho que es la de la quiebra. Cuando un comerciante quiebra, ¿no? Hay un periodo, después que tú estás en quiebra, donde tú no puedes realizar operaciones porque esas operaciones se pueden presumir como fraudulentas para defraudar a los terceros a los que tú le debes. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo, ¿no? En el periodo de transición de un cambio de gobierno no se deben hacer ese tipo de manejos porque obviamente comprometen la responsabilidad de quienes los hagan. Y para finalizar, Coral, ¿en qué está? Coral está también ya en juicio de fondo y creo que vienen los discursos de apertura ahora, pero ya en juicio de fondo. Repito, Coral, Antipulpo y Medusa están en juicio de fondo. Tendremos fumata blanca Y pronto. vamos a tener todas las semanas informaciones porque esos juicios se van a ir desarrollando de manera simultánea. Y Calamar pues entra en su fase preliminar y ya veremos qué ocurre. Fumata blanca, esperamos, Pancho. Bueno, yo espero, estos son casos icónicos, Emblemáticos. casos que van sentando un precedente. ¿Qué es lo que queremos desde la ciudadanía? Que la gente vea que no hay impunidad. Muy Si bien. no hay impunidad, se van a reducir los casos de Hay corrupción. esperanza. Esperemos. Muchas gracias a Francisco Álvarez Valdés, nuestro abogado de cabecera, en estos casos de mega corrupción. Muchísimas gracias. Pancho. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y regresamos en breve con más del día.